Servicios informativos. Lunes, víspera de Nochebuena y siéntase usted afortunado porque lo que ha sucedido esta mañana solamente acontece 2 veces al año, como los relojes rotos, que aciertan 2 veces al día. Bueno, pues como 2 veces diarias es mucho. El gobierno y quien lo preside se conforman con comparecer ante los medios de comunicación de aquí de España 2 veces al año. Y entonces esta mañana ha sido una de ellas. Así que haga usted el favor y agradezca, agradezca a nuestro esforzado presidente que se haya sometido a este trance tan incómodo que un año más ha tratado de compensar con una de esas introducciones repletas de triunfalismo y autocomplacencia con las que Pedro Sánchez nos ha explicado lo fabulosa, excepcional y magistralmente extraordinaria que ha sido su gestión durante este ejercicio. Miren, en la isla de La Palma, vamos a empezar por aquí, miren, en la isla de La Palma hay personas que siguen viviendo en contenedores. A pesar de lo cual, el presidente Pedro Sánchez viene a contarte que han cumplido con ellos. Cumplimos con los afectados por el volcán de La Palma, cumplimos con toda la sociedad española en los peores momentos de la pandemia de la COVID-19 y la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Putin en Ucrania, y vamos a cumplir, no les quepa duda, ahora con todos los valencianos y valencianas afectados por esta dana. Cumplieron con los damnificados del volcán de La Palma. Hay gente que sigue viviendo en contenedores. Cumplieron con los afectados por la pandemia. Y España tuvo una de las peores gestiones de todo el mundo desarrollado. Una de las peores. Y ahora van a cumplir también con los de la dana en la Comunidad Valenciana. Pues estamos listos, Estamos listos. Aquí hay que reconocer que Pedro Sánchez se ha gustado, porque ha sido tan sublime y excelso su trabajo que es que no hay ningún tipo de reproche que hacerle. Ni por la gestión de la dana en Valencia, que ya decimos, la respuesta está siendo ejemplar, como todos los afectados están comprobando en primera persona, ni tampoco ha reconocido el presidente del gobierno pues mucha incomodidad por tener algunas de las cifras más altas de Europa en algunos de los indicadores que afectan a las familias, que afectan a los niños, y que el presidente del gobierno ha mencionado así un poco, bueno, lo ha mencionado, sí, autocrítica ha habido, no crean ustedes, sí, hay que reconocerlo. Hay que reconocer que el presidente del gobierno en lo de la pobreza de los niños, que es inasumible, intolerable para un país desarrollado como España, el presidente del gobierno aquí sí que se ha querido extender. Aún registramos niveles de desigualdad, de pobreza, sobre todo de pobreza infantil, absolutamente inaceptables para una economía desarrollada como la nuestra, y por eso debemos continuar avanzando en la dirección de estos años, no retroceder. Por eso estamos mejorando, por eso estamos convergiendo con la Europa más puntera. En pobreza infantil no estamos mejorando, presidente. En pobreza infantil estamos empeorando. Y desde que llegó usted al Palacio de la Moncloa hemos empeorado muchísimo en pobreza infantil. Tampoco estamos convergiendo con la Europa más puntera, en este sentido al menos, sino que estamos retrocediendo. Venir a contarnos a todos que los datos macroeconómicos son fabulosos, pues está muy bien, estamos creciendo un 3%, esto es lo que dicen las previsiones, pero ese 3% al que estamos creciendo no le da de comer a los niños, que en este país no pueden, por ejemplo, permitirse el lujo de comer carne fresca o pescado fresco una vez a la semana. Cabe preguntarle al presidente, que lleva 6 años y medio de gobierno y trabajando en una dirección, ¿qué le está haciendo pensar o concluir que con exactamente las mismas fórmulas los resultados van a ser diferentes? Al menos en estos indicadores microeconómicos, la pobreza infantil, la exclusión social, etcétera, estos datos microeconómicos que venimos también conociendo y que ponen de relieve que España tiene serios problemas y que estamos a la cola de Europa en muchos de estos indicadores. Bueno, esto que han escuchado es la única autocrítica que ha habido en la larguísima homilía triunfal que nos ha pintado el presidente del gobierno Pedro Sánchez esta misma mañana. Claro que si está tan bien España, como nos ha dibujado el presidente, en un panorama idílico, la pregunta que cabe hacerse si está tan bien España es ¿por qué no aprovechar y convocar elecciones para capitalizar tan fabuloso bagaje y cosechar ya todos los éxitos que se han sembrado? ¿Por qué no hacerlo? Si hasta Tezanos dice que el Partido Socialista va como un cohete. Bueno, pues miren, en estas circunstancias y en las circunstancias normales, el balance del año debería comenzar porque reconocer que ha estado marcado por el escándalo de la compra de los 7 votos de Puigdemont a cambio de la amnistía. De Puigdemont ha hablado, por cierto, el presidente del gobierno, Ya se está echando en brazos del prófugo, Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque se está dando cuenta de que, evidentemente, si no se pone a partir un piñón con Carles Puigdemont, como hace un año, que estaban ahí los dos haciéndose arrumacos, si no lo hace,
pues entonces el presidente del gobierno va a tener serias dificultades para sacar adelante la legislatura, llegar como pretende. Luego lo escucharemos hasta 2027. Así que lo que ha dicho Pedro Sánchez es que, por supuesto, que va a reunirse con Carles Puigdemont. Claro, lo único malo es que esto ya lo dijo el presidente del gobierno hace un año. Y todavía está esperando el Puigdemont a que se reúna con él. Pero no descarten que el presidente del gobierno, si no lo ha hecho ya, se dirige en este año 2025 a reunirse con el prófugo allí en la mansión de Waterloo. Bueno, lo de la amnistía ha sido una de las cosas que ha marcado el año. Y que evidentemente el presidente del gobierno ha hablado, ha hablado de eso. Pero también ha habido otros asuntos que han marcado hito en la política española este año. Por ejemplo, la corrupción de Ábalos, Aldama, el PSOE, Begoña, David Sánchez. De esto no ha hablado el presidente del gobierno. De la imputación del fiscal general del Estado sí ha hablado Pedro Sánchez. Y la operación de Estado para destruir a Ayuso, bueno, Ayuso también ha estado en boca del presidente del gobierno. Ha hablado de la precariedad parlamentaria del gobierno, también ha hablado de esto. Ha hablado de las múltiples derrotas en el Congreso de los Diputados, de soslayo. Ha hablado de la vergonzosa gestión de la gota fría en Valencia. Ya han escuchado ustedes que, bueno, de esto pues algo ha dicho, pero vamos, ha dicho que es una cosa que está muy bien hecha. Pero en todo caso lo que ha hecho el presidente del gobierno es lo de siempre, un ejercicio de autocomplacencia. Defiéndase usted, presidente, defiéndase un poco. Pero desde hace casi 7 años vivimos envueltos en este tornado de crispación, de bulos, que una parte del ecosistema político y mediático de nuestro país alimenta sin cesar para transmitir la sensación de que España se rompe y España se hunde. De lo mal que va la economía española, de lo mal que va la convivencia y la cohesión territorial en nuestro país y que estamos poco menos que al borde del abismo. Y lo hacen para tratar de ganar en las tertulias lo que no pudieron ganar en las urnas, ni en el Parlamento. Y lo importante es, por tanto, que incluso con las zancadillas, con las noticias falsas, con la deslealtad de algunos, España progresa. Esto era un fijo en la quiniela, que el presidente del gobierno iba a hablar de la batalla que está librando a pecho descubierto y a brazo partido contra la ultraderecha reaccionaria y cavernaria, contra esa España franquista y fascistoide que está enquistada en el Partido Popular, en Vox, en los jueces, los fiscales que investigan a su partido, a su esposa, a su hermano, esos medios de comunicación, esos pseudomedios de comunicación y, por supuesto, tabloides digitales, que estamos ahí publicando las mentiras y estas cosas y tal, que curiosamente suelen convertirse siempre también en verdad. Y, por supuesto, ha hablado el presidente del gobierno de esos poderes económicos que buscan descabalgarle del poder, todos en contra del presidente del gobierno, de su buen nombre y del faro progresista que está iluminando Occidente actualmente. Preguntas que le han hecho a Pedro Sánchez. Vamos a ver, es que no han sido muchas, Eso también lo tenemos que decir. Es que han sido 5 preguntas. Dirá usted, pero esto no está convocado para que los medios de comunicación puedan hacerle preguntas al presidente del gobierno. En principio sí, pero no tiene por qué. Así que la cosa luego más tarde lo vamos a desglosar, porque claro, ha durado 1 hora y 13 minutos la comparecencia del presidente del gobierno. 50 minutos de homilía presidencial y autocomplaciente, por supuesto, triunfalista del presidente del gobierno. 23 minutos para 5 preguntas de los medios de comunicación. Así que preguntas que le han hecho. Por ejemplo, ¿qué le parece que desde su gobierno se acuse al juez Peinado de prevaricación? Aquí no ha dicho absolutamente nada. Mira, desde el pasado jueves, el presidente del gobierno, hablamos de lo del fiscal general del Estado, asunto que sí ha tocado, el presidente Sánchez manipuló desde Bruselas y tergiversó deliberadamente un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ese que decía que no había encontrado mensajes salientes en el móvil del fiscal general del Estado. El presidente del gobierno lo que omitió, porque así quiso hacerlo, lo que emitió es que todos esos mensajes no figuraban porque fueron borrados por el propio fiscal, presuntamente en el ánimo de destruir pruebas que pudieran incriminarle. A pesar de lo cual vino a exigirnos Sánchez, a todos los españoles, que procediéramos a pedirle perdón a Álvaro García Ortiz, que por cierto ha denostado los informes de la Guardia Civil desacreditándolos. Y llama la atención porque si por algo se ha caracterizado este gobierno, este presidente, su portavoz Pilar Alegría, es por darle máxima relevancia cuando le conviene a esos informes de la Guardia Civil, como por ejemplo con Begoña Gómez, y ninguna cuando les perjudican. Lo mismo que ha hecho el fiscal general del Estado. Los informes de la UCO tenían máxima relevancia cuando le beneficiaban, pero cuando de repente ve que la UCO está investigándole, pues entonces se dedica a denostarlos. Esto el gobierno lo hace con total maestría. Y hace con total maestría también el presidente del gobierno lo siguiente que van a escuchar. Miren, teniendo en cuenta todo este contexto, de entre las reflexiones más llamativas que ha hecho Pedro Sánchez esta mañana sobresale esta, que versa precisamente sobre los informes de la Guardia Civil y con la que Pedro Sánchez se ha definido a sí mismo cuando pretendía describir a los demás. No deja de ser curioso que haya medios de comunicación conservadores y también la oposición, que cuando los informes de la UCO, de la Guardia Civil,
les son de interés, pues poco menos que son como las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Luego, en cambio, cuando resulta que esos informes de la UCO, en ese caso o en otros, pues no corroboran sus posiciones previas, pues resulta que no son tan claros, que no hay que tenerlos en cuenta. Hombre, yo creo que aquí hay una doble vara de medir, una ley del embudo que es bastante interesante, ¿no? El presidente habla de doble vara y del embudo. La ley del embudo, algo que siempre advierte en los demás y jamás en su propia persona. Pero ¿apoya o no apoya, presidente, a García Ortiz? Ya le digo yo que antes del informe de la UCO la confianza en el fiscal general del Estado era total. Después del informe de la UCO yo creo que es incluso mayor, porque creo que se demuestra pues lo que siempre hemos dicho, que las cosas al final el tiempo las pone en su sitio. Es bueno saber que el presidente del gobierno apoya a un fiscal general que borró deliberadamente y supuestamente de su teléfono móvil mensajes que podrían incriminarlo en la comisión de delitos. En todo caso, si piensa Pedro Sánchez que su interpretación de la realidad y de ese informe de la Guardia Civil es lo que realmente vale, lo que realmente le importa al juez o lo que realmente piensa el juez, debería indagar un poco, porque es que ahora mismo es justo lo contrario. Y Álvaro García Ortiz no está tan limpio de polvo y paja como pretende hacernos ver el presidente del gobierno, no, ni mucho menos. Tiene un serio problema. Un serio problema. Hoy una asociación de fiscales, la APIF, Asociación Profesional Independiente de Fiscales, dice que hay 2 nuevos delitos que está observando en la conducta de Álvaro García Ortiz. Luego más tarde lo vamos a contar. Más cuestiones, por ejemplo, ¿cuánto va a durar la legislatura, presidente? Con estos problemones judiciales que tiene usted, con tanta corrupción, sin presupuestos otro año más, porque claro, ha faltado a su deber y a su palabra de presentarlos en tiempo y forma, y sobre todo, ¿cuánto va a durar la legislatura, presidente? ¿Cuánto se puede aguantar con esta precariedad parlamentaria ahora mismo? A ver, esta es la pregunta sobre cuánto va a durar la legislatura. El otro día me hacía mucha gracia porque recordaba cuando escuchaba en algún medio de comunicación estos conservadores, ¿no? Lo de el PP se prepara para las elecciones anticipadas en el año 2025, ¿no? En el año 2024 decían lo mismo. El PP se prepara para las elecciones anticipadas en el año 2024. Quiero decir que es, digamos, un poco la pregunta clásica al estilo broncano que se me hace, ¿no? en las ruedas de prensa, ¿no? ¿Cuánto va a durar la legislatura? Y así llevamos casi 7 años, ¿no? Y ya les digo, la legislatura va a durar hasta el año 2027. El problema del presidente es que en España no solamente ha gobernado él. Y esta pregunta, aunque Pedro Sánchez venga a explicarnos a todos que esto es lo que le pasa a él no le ha sucedido nunca antes a nadie, no, es que esta pregunta de cuánto va a durar la legislatura se le ha hecho en reiteradas ocasiones a todos los que antes lo han precedido como presidentes del gobierno, sobre todo cuando estaban en una situación tan horrorosa como la que se encuentra ahora mismo Pedro Sánchez. Se entiende que quiere hacer la cuña de su programa televisivo de referencia, pero la verdad es que le ha quedado un poco forzado. Entre otras cosas porque las preguntas clásicas de broncano son otras 2. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Cosa que Pedro Sánchez podría responder especificando en qué banco y dónde. Y la otra cuestión, estamos seguros de que no es del interés general de todos los españoles, absolutamente seguros. Bueno, y esta ha sido la comparecencia de Pedro Sánchez. 50 minutos de autobombo, 23 para responder a la prensa, que ha podido preguntar solamente 5 veces, preguntas ante las cuales, Pedro Sánchez se ha negado a responder a una muy concreta. La pregunta que le han hecho en varias ocasiones es si tiene la misma opinión que su ministro Óscar López, que acusó el pasado viernes al juez Peinado directamente de prevaricar. Aquí Pedro Sánchez ha dicho que tiene que hacer una valoración política y no sé cuántas otras cosas. Bonito ejercicio de gallardía del presidente, tan valeroso para unas cosas y tan temeroso para otras. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.